¿Qué tal? Bienvenidos. Durante los últimos meses se ha venido presentando en el departamento de Sucre numerosos casos confirmados de dengue. Municipios como San Antonio de Palmito, Corozal, la Villa de San Benito Abad y San Marcos están entre los más afectados. Pero son Sincelejo y Sampués las dos municipalidades con más números de enfermos graves y muertes. En este último municipio se presentó el más reciente deceso, una niña de tan solo 4 años. ¿Qué dicen las autoridades de salud municipal? ¿Cómo tratar esta enfermedad y sobre todo cómo prevenirla? Esto y más en nuestra presente emisión de Expediente Urbano. Minúsculo, silencioso y mortal. Así es el virus del dengue, la enfermedad infecciosa que por estos días mantiene en vilo a gran parte del territorio nacional. Solo en Sucre se han reportado 316 casos confirmados, de los cuales 21 los aporta el municipio de Sampués, convirtiéndose así en la localidad con más casos de dengue después de Sincelejo. La Secretaría de Salud y Medio Ambiente, a finales del 2018, donde el Ministerio de Salud y Protección Social alertó sobre esta posible epidemia que se está presentando en el país, no solamente en el municipio de Sampués, es una alerta nacional. Se han venido adelantando actividades e intervenciones de promoción y prevención, estrategias de educación y comunicación a la comunidad. Hemos tenido el acompañamiento permanente de la Secretaría de Salud Departamental en cuanto al control químico, que se debe más que todo a la fumigación y abatización. Su transmisor, el mosquito aegypti, perteneciente a la familia de los Aedes, es un zancudo de tamaño normal, caracterizado por el color blanco en sus patas, por su ligera manera de reproducirse y por ser también el portador del Zika y del chikungunya. No solamente Sampués está siendo afectado por esta situación del dengue, hay muchas regiones ahora mismo que hay reemergencia de esta enfermedad. Y precisamente esto se está dando por la reentrada de nuevos serotipos. Probablemente estaba circulando el 1 y el 2 y entonces entra a circular los otros dos serotipos, que es 3, 4, los cuales producen dengue diferente al 1, el 1 es diferente al 2, el 2 es diferente al 3 y el 3 es diferente al 4 y así sucesivamente el juego de los serotipos. Una persona puede sufrir 4 dengues y ninguno deja inmunidad cruzada, sino que es homóloga solamente para el dengue que tuvo. Entonces la situación de Sampués está dada porque seguramente están circulando nuevos serotipos. Este terrible mal pareciera aferrarse en los habitantes de las zonas marginales, en quienes se presenta con más frecuencia. La insalubridad, asociada a los malos hábitos de aseo, resulta en el mejor ambiente para la proliferación de la aegypti. Los sectores más vulnerables, pues las conductas higiénicas que tienen en sus casas son bastante deprobables. Entonces esto se debe a que ellos tienen hábitos culturales donde almacenan el agua, donde tienen los patios limpios, donde les gusta tener llantas, latas, botellas, que faciliten la reproducción y la proliferación de los mosquitos. Esa es una de las posibles causas para que se esté dando el aumento de casos de dengue.
Otro es que los ciudadanos deben ser o recibir una educación al respecto de cómo es el ciclo del dengue. El dengue es una enfermedad dada por vectores, el mosquito Aedes aegypti en Latinoamérica y el Aedes o albopictus, que es otro mosquito, también lo transmite y también está en las Américas. Entonces, la proliferación de vectores dado por el inadecuado almacenamiento de agua, pero no solamente el agua es por el almacenamiento que se dan en tanques, en albercas, en vasijas, en tanques, en botellas, sino que cualquier hueco que sirva para que permita el almacenamiento de una gota de agua, de 2 gotas de agua de 2 centímetros, ya allí puede ser susceptible de que el mosquito se reproduzca. Las botellas que hay en las paredes, cuando hay paredes que tienen de protección botellas, eso no debe existir, eso debe ser destruido. ¿Y quién debe participar en esa situación? El Salud Pública, el Departamento de Sucre, la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es un ente que debe tener mucha educación en los ciudadanos para enseñarles cómo evitar cómo no se haya el criadero de mosquitos. Hasta la fecha, van 2 muertes confirmadas por el dengue en este municipio, más un deceso que no ha sido confirmado oficialmente. El último fallecimiento fue el de una niña de 4 años. El hecho conmovió a la población. Primero que todo lamentamos esta muerte de esta niña. Estamos muy tristes, adoloridos. La verdad es que yo pienso que ningún ente territorial, ningún alcalde o ninguna secretaria de salud desea que pasen estas cosas. Pero también tienen una función importante en educar a los colegas, los médicos, las enfermeras, para cuando uno de nosotros vea un caso, no se nos escapa. Es una enfermedad que demora 7 días, es aguda, pero en esos 7 días ocurren cosas muy graves. La mayoría de los dengues a veces son asintomáticos y no. Tú puedes tener dengue, me dio un dolorcito de cabeza, dolor en el ojo, dolor en una articulación, una fiebrecita, y fue dengue. La mayoría mueren ahí, pero hay una cantidad que no ocurre así. Sigue su camino letal, produciendo complicaciones múltiples, y complicaciones múltiples que sabemos identificar, que debemos saber identificar. Y ahí es donde entra la Secretaría de Salud a que actualice la guía del Ministerio en atención de dengue. Y esa es una obligación de la Secretaría, educar a los médicos, a todo el mundo, al cuerpo médico, para que sepa cuál es el manejo integral del dengue. Le hago un llamado, lo que he estado haciendo todos estos meses, a toda la población, a la comunidad, que esto no es un problema solo del sector salud y de los entes territoriales. Esto necesitamos la ayuda de todos, especialmente de la comunidad, porque la verdad, la prevención eficaz para disminuir este flagelo y mitigar las afectaciones, las complicaciones, la mortalidad por esta enfermedad, la tenemos en nuestras casas, haciendo limpieza de los tanques, almacenar bien el agua, taparlos, eliminar toda clase de objetos que puedan almacenar agua y que puedan servir como medio de reproducción del vector transmisor. Entonces, en cada uno de nosotros, en cada hogar, tenemos que colocar un granito de arena para cortarle las alas al dengue.
Pero ¿cómo es el desarrollo de este virus una vez en el cuerpo humano? Jorge Luis Álvarez, médico instruido en el tema del dengue, da detalles. El dengue tiene tres etapas. Tiene tres etapas. La etapa febril, donde vienen unos síntomas solamente: fiebre, dolor de cabeza, artralgias, mialgias, dolor retroocular, vómito, malestar general. Esa etapa febril puede demorar de 3 a 5 días o hasta 7 días. El pico es de 5 días. Eso está dado por la circulación del virus en la sangre. La viremia es la que produce esos síntomas. Existe una segunda etapa que es la crítica. ¿Cómo sabemos que ese paciente va a pasar de la etapa febril a la crítica? El paciente súbitamente se acaba la fiebre, entra en hipotermia, se pone frío las extremidades y se vuelven hipotensos. Por eso es que en los centros de salud hay que tener todo tipo de tensiómetros de neonatos, de niños y de adultos, porque a estos niños hay que tomarles la tensión arterial. La frecuencia cardíaca se altera, se aumenta la frecuencia cardíaca, el hematocrito se sube, la hemoglobina sube y las plaquetas, lo contrario, van bajando hasta llegar a un valor crítico. Se pueden ir dando otras consecuencias y que hay que saberlas identificar, como es que se altere la funcionalidad del hígado, que las enzimas del hígado comiencen a subir. Nos ayuda a pensar que las enzimas se suban hasta 1000. No lo dude que ese paciente se va a morir por dengue. Hay que actuar rápidamente. Y si usted va a ver la atención en el primer nivel, le manda el médico transaminasas, ¿y qué le van a decir? Eso es de segundo nivel, aquí no lo hacemos. Donde es un examen fundamental para saber que ese niño no va a entrar en etapa crítica. Eso es fundamental. Esa etapa crítica no se debe manejar en el primer nivel, tiene que irse al segundo nivel, tercer nivel, urgente, porque es una etapa dinámica. El dengue es una enfermedad dinámica que se cambia en horas. En horas, de una etapa febril leve pasa a una etapa crítica y puede llegar a la etapa de shock y muerte. Y viene la tercera etapa, que es la tercera etapa, se llama etapa de recuperación. Esa etapa de recuperación, como su nombre lo dice, es la recuperación del desastre que ocurrió en la crítica. Regresan los líquidos que se escaparon de las arterias a los tejidos, que por eso se hinchan. Ese líquido otra vez regresa a las arterias. Allí hay que tener mucho cuidado, porque si no tenemos en cuenta los líquidos que le estamos administrando, le podemos causar un edema pulmonar, un edema cerebral, porque está regresando ese líquido otra vez a las arterias, y si le ponemos más líquido, lo podemos complicar. Allí pueden venir sobreinfecciones como neumonías, que generalmente de la vía respiratoria son más frecuentes. Entonces miren las tres etapas que tiene el dengue, las cuales parecen una cosa sencilla, pero saber identificar cuándo pasa de una etapa a la otra es un poquito complicado. Los síntomas del dengue son a menudo confundidos con el resfriado común. Es por esto que muchos pacientes se descuidan y no acuden a la atención médica con la prontitud requerida. Al regresar, ¿están las autoridades de salud municipal afrontando adecuadamente esta emergencia? ¿Qué tanta es la eficiencia de la fumigación? ¿Cómo debe cooperar la ciudadanía para cortarle las alas al dengue? Ya regresamos. Si conoces una historia de interés general y quieres contarla a través de nuestro programa, contáctanos y haz parte de nuestro equipo. Somos Expediente Urbano, periodismo investigativo en las calles. El dengue causa temor entre los sucreños. Las cifras nos hablan de cientos de afectados y algunos muertos. Pero ¿cómo actúan las autoridades de salud y ambiente en el municipio donde más se han presentado casos de infectados? Continuamos.
Cuando una epidemia como la del dengue se propaga en una comunidad, la atención se centra en entes como la Oficina de Salud y Ambiente. En el caso de Sampuez, ¿qué se está haciendo desde dicho organismo para contrarrestar este mal? A raíz del caso de la muerte que tenemos en Sampuez, hemos intensificado las acciones en acompañamiento con Secretaría de Salud Departamental. Estamos haciendo una campaña y desplegándonos por todo el municipio, en los barrios, casa a casa, dando educación y comunicación para que los hogares sigan las recomendaciones para la prevención, la promoción y el control de la enfermedad. En los colegios, todas las instituciones educativas del municipio, hogares de bienestar familiar, y también le estamos haciendo visitas a las IPS privadas y al centro de salud. Yo no me atrevería a decir de que hay negligencia, porque no tengo los elementos de juicio, pero sí se nota como una falta de conocimiento en el tema, falta de asesoría por parte de alguien que sepa cómo se hace o se lucha contra estas enfermedades, o de pronto a veces estos entes se la mantienen sin fondos, sin elementos económicos necesarios para poder iniciar una labor fuerte y firme, no solamente con un folletico que diga el dengue mata. No, eso tiene que ser personalizado. Hay que ir a los hogares, hay que ver que lo vean, que se vistan con su carnet, con su uniforme, para que haya ese respeto y haya esa atención de la gente. Y que cuando ya se estén dando estos casos, hay que hacer complementos con fumigaciones. Entonces la fumigación no depende de los entes territoriales municipales, sino del departamento. Entonces yo me pregunto, ¿qué celeridad hay en el municipio para decirle al ente departamental, hombre, mire, se han presentado 2 casos de dengue con falla y shock y muerte, y necesitamos hacer un barrido con fumigación en los 200 metros, que es lo que se requiere, en 200 metros a la redonda? Entonces la gente le molesta porque se presentan los casos, están desinformados y no ven que van a fumigar. Eso es lo que molesta a la gente, la falta de información. Hombre, mire, la información es fundamental en estos casos. La fumigación está clara, que se hace cuando tenemos un caso confirmado por laboratorio, y se hace según lineamientos nacionales 200 metros alrededor del caso. La Secretaría de Salud y Medio Ambiente hace estudios de campo a esos casos para la identificación de los factores de riesgo, y también hace la vigilancia epidemiológica a través del sistema de vigilancia que es el CIVIGILA. Bueno, la fumigación se hace casa a casa con productos químicos, más que todo con fosforados, y se va casa a casa, se esparce el producto. La abatización es también un control químico que se dé un producto que se coloca en los tanques, sobre todo en los tanques donde están positivos con larvas, para contrarrestar o mitigar que haya la proliferación de más mosquitos. Estos productos sirven como larvicidas, es decir, matan los huevos y las demás larvas, la pupa, para evitar que el mosquito llegue al estadio adulto. Por lo general, la comunidad exige la fumigación, que pareciera ser el método que solucionaría de raíz el problema, pero no es así. Sí,
La fumigación está restringida por el mismo Ministerio de Salud y Protección Social. Se ha demostrado que el mosquito está haciendo resistencia a estos químicos. Además, puede impactar negativamente en la salud de las personas. Y también estamos en contravía de la política del medio ambiente. Hay unos estudios, y no los conozco en este momento para mencionarlos, pero la fumigación, la efectividad de la fumigación es negativa. No cumple las expectativas que tiene la gente. Entonces, más bien se convierte en un gasto para que la gente vea de que se está fumigando y creyendo que con esa fumigación usted va a acabar con el vector. No, pero si es que usted fumiga y eso no tiene tanto efecto residual, usted fumiga hoy y ya mañana el mosquito cumple otro ciclo y nuevamente está el mosquito ahí. Entonces, lógico que la fumigación no... Y también tenemos que tener en cuenta que en nuestra región existen los pozos en las fincas, eso también es criadero de mosquitos, y entonces el mosquito se está reproduciendo todos los días. Entonces usted hace un efecto herbicida, un efecto de fumigación, de barrido, ¿eso cuánto va a durar? Eso no va a durar todo el tiempo. De pronto elimina el problema en algunos días, hasta que de pronto deje de circular el virus que está produciendo el daño. A partir de la muerte de la menor de edad a causa del dengue, muchos ciudadanos se manifestaron e hicieron llover críticas contra la administración. Según la semana cuarta de la información del Sistema de Vigilancia Civigila, San Juez tenemos 21 casos. De esos 21 casos, 14 están confirmados. Según el ranking departamental, el mayor casos lo está proporcionando el municipio de Sincelejo. Segundo sigue San Juez y tercero Palmito, San Antonio de Palmito. Uno de los agravantes de esta enfermedad es que en muchos casos sus síntomas se confunden con el resfriado común, por lo que algunos afectados subestiman las molestias, descuidándose y permitiendo el avance del virus. Es que el dengue en el inicio es una enfermedad de primer nivel, porque le mencioné unas etapas que es la febril y es la más frecuente. Es la que en la mayoría de los porcentajes muere allí en la etapa febril, no pasa a la etapa crítica, por lo tanto es una enfermedad del primer nivel. ¿Y qué factores tiene que tener la AS para poder que la etapa febril sea identificada rápidamente? Tiene que tener personal capacitado. El laboratorio no se necesita sino plaquetas y un hemograma en la primera etapa. Y ya lo que es de pedir el examen de virus o para ver si identificar el virus, que se debe hacer antes que pasen 5 días después que inicia la fiebre, para tomar esa muestra, porque todo caso sospechoso de dengue debe tener una muestra para identificar el virus, si no se convierte en una falla del sistema. Entonces, eso lo coordinan con el POS, porque eso es POS. Entonces, ¿qué debe tener una AS? Lo básico, sus médicos bien preparados, capacitados para identificar los casos. No se necesita una infraestructura grande. Estoy hablando de la primera etapa del dengue. Pero la segunda etapa del dengue, todo depende de lo que se haga en el primer nivel. De la identificación de que ese dengue se va a quedar ahí o se va a ir a la etapa crítica. La ingesta de algunos medicamentos también suele ser contraproducentes. Si llega un caso sospechoso de dengue, inmediatamente yo tengo que saber que yo solamente le puedo dar acetaminofén. Absolutamente más nada. Eso de nimesulide, dipirona y menos aspirina.
Las aspirinas, ¿cuál es lo que hace la aspirina? El mecanismo de la aspirina es un AINES, es un antiinflamatorio, pero también es un fuerte bloqueante de las plaquetas, produce baja de las plaquetas, ella sola. Y si tenemos dengue y le ponemos aspirina y bajamos más las plaquetas, todos los AINES también hacen eso. Entonces, cuando uno le llega un caso, y uno sabe, caso sospechoso de dengue, no AINES, y en esos AINES está la aspirina, la dipirona, naproxeno, ibuprofeno, nada de eso, solamente acetaminofén. Y líquidos, hay que saber iniciar los líquidos. ¿Por qué? Porque el dengue pasa, ¿cuándo pasa la etapa crítica? Cuando comienza a perderse el líquido de las arterias hacia los tejidos. Y ahí es donde aparece el shock. Y por eso se muere. Y cuando aparece la pérdida de líquido, comienzan los órganos a sufrir. Aparece insuficiencia hepática, hepatitis, encefalitis, insuficiencia renal aguda, hemorragias en la vía digestiva. Se produce una catástrofe. Y por eso es que en el dengue se muere. Entonces, ¿qué es el manejo del dengue? Líquido y bajar la fiebre por medio físico y en algún caso necesario acetaminofén. Infortunadamente, la falta de información en algunos médicos se convierte en un aliado más del dengue. Buena preparación en el cuerpo médico para identificar el dengue, que uno se convierta en una autoridad en diagnosticar dengue. Es que tenemos que convertirnos en una autoridad en diagnosticar esta enfermedad, no es que hace parte de nosotros y nos está matando. Entonces, el médico que vive en una región donde hay una enfermedad debe ser una persona experta en el manejo del dengue. Ojo, que no estoy hablando de los colegas, sino que en términos globales, generales, tenemos que volvernos unos expertos en el manejo del dengue, en diagnosticarlo. A mí se me puede escapar un caso de dengue y yo me considero que estoy bien informado científicamente sobre el dengue y sobre el diagnóstico. Nuestros dos invitados coinciden en que la mejor forma de atacar el dengue es la prevención. Lo que he venido diciendo en redes sociales, he colocado folletos informativos en las páginas, en Facebook, que sigan las recomendaciones, tapar los tanques, lavarlos una vez por semana, cepillar sobre todo los bordes que hay donde colocan los huevos, el mosquito, eliminar toda clase de inservibles, lata, botella, todo material que pueda almacenar agua y que pueda hacer la proliferación del mosquito. Hacer énfasis en que la fumigación no es la solución, no es la solución. Ya como les dije, está indicada solo en epidemia, se hace 200 metros alrededor del caso que está confirmado. Eso es una de las tantas medidas que tenemos que tomar. La fumigación nos va a matar o nos va a eliminar el mosquito adulto, pero si en los hogares tenemos los criaderos de insectos cada 2 o 3 días, vamos a tener muchísimos más mosquitos de los que estamos combatiendo con la fumigación. Tener todos los recipientes tapados. Barrer el patio todos los días. ¿Por qué deben barrer el patio todos los días? Porque ahora que comienza a llover, en las hojas de los árboles se queda agua. Y en esa hoja, allí se crían mosquitos. Destruir las paredes que tengan vidrios para protección superior en la pared debe ser destruido y eso debe ahí intervenir la autoridad. Los huecos de los árboles, en los huecos, en las raíces de esos huecos, ahí se deposita agua y ahí se crían ellos. Y por lo tanto, ¿qué se hace? Echarle tierra y abonar ese hoyo para que no aparezca, para que el agua no se deposite. A prevenir. El dengue es un asunto muy serio. Antes de despedirnos, queremos recordarle que en La Guajira colombiana ya son más de 4.770 niños muertos por hambre y sed. Sí, aquí en Colombia. ¿Cuándo habrá para ellos toneladas de ayuda humanitaria? ¿Cuándo se les hará un concierto con grandes artistas del momento?
¿O simplemente el hambre de niños de nuestro país no sirve para hacer shows mediáticos? Es todo por hoy, mi nombre es José Alberto Portacio y esto es Expediente Urbano.